Hola, buen día. Mi nombre es Jaime Briceño y formo parte del equipo que está desarrollando el curso de Introducción a Turismo y Segmentación. Eh, Hoy vamos a ver un poco cómo poder eh, manejar, cómo poder ir reconociendo los recursos que nos presenta la plataforma Turismo In. Turismo In es un sistema de información que nos provee a todo tipo de persona vinculada al tema turístico de información actual, información importante, estratégica, para que todos nosotros podamos de alguna manera tomar decisiones, ¿no? Entonces, creo que la idea de este pequeño instruccional, digamos, es que podamos ir conociendo poco a poco cómo podemos sacarle el máximo provecho a este sistema de información que nos provee PROMPERÚ y que de alguna manera nos va a servir para poder tomar mejores decisiones estratégicas de índole comercial, ¿no? Vamos a ver que aquí hay bastante información sobre la demanda turística, bastante información sobre la actualidad turística, sobre la propia oferta turística y que de alguna manera nos va a ir ayudando a que podamos perfilar mejor las estrategias comerciales que vamos haciendo. Entonces, solamente para contarles cómo va a ser la estructura de estos pequeños instruccionales, vamos a comenzar con un instruccional para ver un poquito la generalidad de la plataforma, para saber cómo ingresar, saber qué partes básicas tiene. Luego vamos a hacer otro pequeño instruccional ya vinculado a cómo está sintetizada, organizada la información vinculada al turismo interno, ¿ok? Y por último vamos a ver cómo está vinculada, estructurada la información relacionada al turismo receptivo, turismo extranjero, ¿no? Vamos a entrar ya probablemente en ambos casos a nivel de turismo nacional y turismo receptivo. Vamos a ver un poquito cómo podemos navegar dentro de la plataforma y sacarle el máximo provecho en esos dos grandes rubros que, digamos, tenemos a nivel turístico, ¿ya? A ver, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que hay que hacer, como en todo sistema de información, y es importantísimo que lo hagamos, es el tema del registro, ¿ya? Eso es lo primero. Como ven, aquí en la parte superior derecha vamos a encontrar un icono que nos dice registro. Vamos a ingresar ahí y vamos a empezar a completar nuestra información personal, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos poniendo los nombres, vamos poniendo el apellido, vamos poniendo la fecha de nacimiento, vamos ingresando nuestro país de origen y a partir de eso vamos a ir llenando cada uno de los campos que nos va pidiendo el sistema, ¿no? El departamento, de dónde proviene, vamos a ver el sector, ¿ok? Vamos a colocar un correo electrónico y vamos a ingresar una contraseña, ¿ok? Esta contraseña también tiene que volver a repetirse en una confirmación de contraseña en este espacio que está aquí, ¿ok? Vamos a colocar el check dentro de he leído y aceptado el aviso de privacidad y luego vamos a darle check también en el recuadro que menciona de que no somos un robot, sino que somos personas que estamos llenando este cuestionario de manera autónoma, ¿no? Una vez que hacemos este llenado, automáticamente le damos a enviar. Esto va a hacer que nos llegue un correo electrónico de confirmación y a partir de eso ya estamos en la plataforma, ¿no? Entonces yo voy a ingresar en este momento con un ID, una identificación que ya tengo previamente elaborada y que cuando de alguna manera ya está vinculada a esa identificación la plataforma, te va a aparecer aquí el nombre de identificación que tú has elegido y el icono de una persona, de un símbolo de una persona que te va a permitir tener la seguridad de que ya estás vinculado. ¿Ok? Eso es importante porque de alguna manera nos permite que la misma plataforma nos envíe información, de que podamos estar en una base de datos y tengamos, digamos, toda la data actualizada a medida que va generándose, ¿no? Entonces, es muy importante comenzar con el tema del registro, ¿ok? Si eso está cumplido, yo creo que ahora vamos a empezar a explorar un poquito cuáles son las alternativas que nos brinda Turismo In. A ver, como ustedes ven, Turismo In comienza con una barra de menú que tiene en este momento seis ingresos, ¿ok? Seis alternativas.
donde vamos a encontrar cifras turísticas. Ahora vamos a entrar a cada una para de manera general contarles qué información van a poder encontrar ahí. Tienen la opción de conoce al turismo extranjero, que ya probablemente la vamos a profundizar en un segundo o tercer instruccional. Vamos a ver también esta parte que se conoce como, valga la redundancia, conocer al vacacionista nacional. Hay otra opción vinculada a reportes. Esos reportes, que son estudios más especializados, se van a vincular tanto a turistas extranjeros como a nacionales. Vamos a ver la parte de actualidad de tendencias y una nueva sección que es la sección COVID-19, donde vamos a encontrar información actual, estadísticas, reportes de entidades de alguna manera formales y que nos van a brindar información bastante seria e imparcial, ¿no? Para no estar necesariamente vinculándonos o recibiendo o captando información de fuentes que no son oficiales, ¿no? O que por lo menos no tienen una confiabilidad alta al momento de darnos la información. Entonces, como ven, voy a ir bajando un poquito. La distribución de la página aparecen con algunas novedades que se van dando según el día a día, ¿no? Aquí ustedes pueden darle a la flecha aquí a la derecha, en esta parte de aquí, y pueden ir viendo un poquito qué novedades le va mostrando la plataforma, ¿ok? Hay información bien interesante que van a poder mirar. Luego más abajo van a encontrar justamente lo que ya estábamos chequeando en la parte de arriba, que es el tema de actualidad y tendencias, que son pequeños boletines que vamos a ir y pequeños artículos que vamos a encontrar y que vamos a poder observar y que de alguna manera nos van a mantener también actualizado con lo que pasa en el sector turístico, ¿ya? Luego más abajo vamos a encontrar la biblioteca de reportes. En un momento ya entraremos a ver qué encontramos, pero como se van dando cuenta, esto también tiene una vinculación con la barra de menú que teníamos arriba. Y luego vamos a encontrar también la biblioteca multimedia, donde vamos a encontrar un canal de YouTube en la que vamos a poder observar una serie de videos que se han venido dando para poder ayudar y dar un poco más de conocimiento al empresario sobre temas de emprendimiento, sobre temas de estrategias de marketing, sobre segmentación, sobre ventas. Vamos a encontrar un canal específicamente elaborado para poder ver todas estas alternativas. Y luego vamos a encontrar también la opción de otros perfiles. Aquí básicamente está vinculado al hecho de información mucho más especializada que definitivamente nos va a servir, ¿no? Luego tenemos un poco aquí abajo las fuentes de información que se han venido dando y algunas estadísticas que nos brinda Mincetur ya directamente desde su página web. Ya en el lado derecho vamos a encontrar las noticias, información interesante, corta, precisa, ¿no? Que nos va a permitir también estar al día un poquito, no solamente en el contexto nacional, como bien saben, para una empresa turística que trabaja en el contexto del turismo receptivo, es importante ver qué pasa afuera. Entonces, este módulo de noticias que encontramos acá es bastante importante para poder tener al día un poquito la información que viene desde afuera, ¿no? Entonces, esta es un poco la distribución que tiene la página. Como ven, es una página muy sencilla, muy amigable, directa, en base a la información que requerimos, bastante fácil de acceder, y eso ayuda mucho para que la persona que requiera un tipo de información de un tipo de turista determinado, de un departamento determinado, de un país extranjero determinado, puede encontrarlo sin ningún problema, ¿ok? Bien, vamos a ir uno por uno en las pestañas que tenemos acá dentro del menú y vamos a comenzar con la parte de cifras turísticas, ¿ya? Vamos a hacer un barrido rápido porque ya probablemente cada uno va a tener que ingresar de manera particular al destino que le interesa, pero vamos a llegar con un ejemplo hasta cierto punto, ¿no? En cifras turísticas, como lo indica aquí, vamos a encontrar data, yo diría, data muy puntual sobre algunos indicadores macroeconómicos sobre determinados mercados, ¿ok? Aquí vamos a encontrar tanto indicadores de los mercados internacionales como indicadores del mercado nacional. Efectivamente, se va a trabajar con información bastante cuantitativa. Vamos a poder ver un poquito cómo está el flujo de turistas de un determinado país, vamos a ver cuánto es el gasto promedio, vamos a ver cómo han ido evolucionando respecto a sus llegadas al país y otro tipo de datos que son de índole bastante numérico.
¿no? Que de alguna manera para el empresario te va a permitir poder detectar oportunidades de algunos mercados que quizás en este momento no se habían considerado, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo, los mercados internacionales, vamos a ver que nos aparece un mapa donde vamos a poder un poco navegar y darnos cuenta que tenemos opciones, ¿no? A medida que lo vamos arrastrando y le damos, nos ponemos encima, ni siquiera le damos un check, sino nos ponemos encima de cada país, ya nos van dando data interesante, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Chile, vamos a ver que tenemos más o menos al año 2018 1.150.000 llegadas, con una estadía promedio de 7 noches y un gasto aproximado promedio de $711, ¿no? Entonces, así como en el caso de Chile, puede ser Argentina, puede ser Brasil. Si nos vamos a Europa, vamos a ver cómo son los franceses en indicadores muy puntuales, lo mismo los españoles. Entonces, si aquí tomáramos, por ejemplo, el caso de, otra vez, Chile, vamos a darle clic y se van a dar cuenta que va a aparecer el reporte de Chile, ¿no? Entonces, es muy interesante porque aquí van a encontrar una pequeña sinopsis, un pequeño resumen, donde te van a decir, por ejemplo, que Chile es el primer país emisor de turistas hacia el Perú, ¿no? O sea, representando el 26% del total de arribos internacionales, ¿no? Yo creo que ustedes que son conocedores del tema, se van a dar cuenta que estos arribos muchas veces llegan tanto por el aeropuerto Jorge Chávez como también por la propia frontera. Entonces, van a ver que esa información ya más adelante va a estar desagregada. Aquí encontramos datos demográficos como por ejemplo la población de Chile, la inflación, la tasa de desempleo, para darnos también una idea de cómo está el contexto macroeconómico de ese país. Vamos a ver de alguna manera, por ejemplo, aquí cuáles son los viajes o el número de viajes que que han generado los chilenos. Y miren, aquí hay un punto interesante, esto solo incluye chilenos que salieron por el aeropuerto Jorge Chávez, entonces ya podemos tener data un poquito más precisa, ¿no? O sea, no necesariamente vamos a estar vinculándolo al tema de chilenos que llegan por frontera, tal como lo dice aquí la data, ¿no? Vamos a ver un poquito más abajo cómo son los chilenos que nos visitan por temas de vacaciones, de dónde provienen. Aquí nos dicen, por ejemplo, que provienen casi un 30% gente que viene de Santiago. Vamos a ver cómo es su modalidad de viaje. Vemos que casi el 80% viaja por cuenta propia. El tiempo de planificación de ese viaje, casi en un 75%, es de 1 a 4 meses. Vemos el tipo de alojamiento que toman, la permanencia y el gasto, ¿no? Entonces, esto, como bien lo decía al principio, está dentro de la función, dentro de la opción llamada cifras turísticas. Y como su mismo nombre lo dice, nos van a dar cifras. Entonces yo creo que para cualquier empresario la parte cuantitativa es muy importante porque hay que empezar a echarle número a cada cosa que veamos. El empresario tiene que necesariamente trabajar así, ¿no? Luego, si nos vamos dando cuenta un poquito qué otras opciones tenemos, vamos a ver que aquí aparece la opción descargables, ¿no? Aquí hay una serie de reportes, yo le voy a dar clic a donde aparecía información adicional de Chile, y aquí vamos a encontrar información bastante interesante, ¿no? Voy a tratar de incrementar un poquito el tamaño de la página, ahí está, y nos vamos a dar cuenta que nos brinda información, por ejemplo, de cuántos han sido las llegadas de los chilenos a través del tiempo, ¿no? En la primera fila se darán cuenta que esta data va desde el 2014 hasta el 2018. Vamos a ver la variación porcentual que se ha dado año por año. Pero además tenemos información sobre el gasto generado por turistas chilenos, vemos por dónde llegan, miren esta parte de aquí, aparece cuántos llegan por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuántos llegan por Santa Rosa Tacna, cuántos han ingresado por Tumbes o por Puno o por algún otro control, lo cual también a nosotros nos permite planificar un poco nuestras estrategias comerciales. Vamos a ver también este flujo de vacacionistas, de qué grupo generacional son, ¿no? Vamos a ver que la gran mayoría de los chilenos que vienen al Perú están en el famoso grupo de los millennials, ¿no? Nacidos entre el año 79 y el año 94. Vamos a ver que hay otras generaciones también, pero lo interesante es que nos va dando un poco el porcentaje de cómo es que los chilenos se van distribuyendo desde el punto de vista generacional a través de los años. Esa es data muy interesante. Y nos vamos dando cuenta, por ejemplo, si hacemos un pequeño sombreado aquí, que en general la mayoría de chilenos que han estado viniendo a través de los años son básicamente millennials, ¿no? Entonces,
Eso es un tema muy interesante para cualquier empresario porque además es información que tenemos a la mano y es información estratégica que nos permite planificar. Además, en estos reportes vamos a encontrar el top 3 de los principales destinos visitados y nos damos cuenta pues que obviamente si son personas que llegan, algunos, la mayoría por Jorge Chávez, vamos a encontrar pues que tenemos a Lima, pero probablemente después también vamos a encontrar datos interesantes como que en el segundo lugar se encuentra la ciudad de Cusco, obviamente quizás por un turismo de cultura, un turismo en algunos casos de naturaleza, pero interesante ver cómo en el tercer lugar está Piura, ¿no? Probablemente esto nos podría dar una indicación de que los turistas chilenos buscan probablemente un poco más de sol, playa y etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es un poco el comportamiento que ellos tienen. Lo interesante de esta parte es que, como lo vimos anteriormente, dentro de cifras turísticas, vamos a encontrar cifras puntuales y cuantitativas sobre específicamente los mercados internacionales y los mercados nacionales. Y vamos a poder de alguna manera cuantificar y hacer ejercicios respecto a el tamaño del mercado que tenemos y cuánto de ese mercado queremos captar, ¿no? Si tenemos el dato de cuántos llegan, si tenemos el dato de cuánto gastan, si tenemos el dato de quizás en promedio cuál es su edad y podemos segmentarlo mejor, creo que eso es algo que nos puede ayudar mucho, ¿no? Como ven, y vamos a verlo de aquí en adelante, la mayoría de reportes tienen esta posibilidad de descargar el PDF. Tranquilamente le dan clic y descarga el informe que tienen aquí para que lo puedan observar con mayor tranquilidad fuera de la plataforma, ¿no? En este momento no le voy a dar clic porque, bueno, no voy a abrir el archivo porque tranquilamente lo estamos viendo desde acá, ¿no? Entonces, eso es lo que van a encontrar en la opción cifras turísticas, ¿ok? Cifras generales, cifras estratégicas, cifras que nos van a permitir bastante poder cuantificar un poco cuál es el tamaño de mercado, ¿ok? Pero siempre tomando en cuenta que la información termina siendo irrelevante si es que el empresario no la procesa, si es que el empresario no la vincula una con la otra, porque realmente es así cuando podemos sacarle el máximo provecho a lo que tenemos, ¿no? Y van a encontrar reportes de gran parte de los destinos extranjeros que visitan Perú y también van a encontrar información de algunos departamentos del Perú, sobre todo los principales, me parece que son 6 los que tiene esta parte de cifras turísticas, ¿no? Específicamente en esto vamos a encontrar data fundamentalmente numérica, cuantitativa, data secuencial que se ha venido dando a través de los años, ¿no? Entonces, sugiero que se revise, que focalicemos bien cuál es el mercado al cual vamos a trabajar, si es un mercado extranjero o es un mercado nacional. Eso va a depender un poquito de la propia empresa. Luego vamos a tener aquí la segunda alternativa que es conoce al turista extranjero, ¿no? Aquí vamos a ver que aparece una pestaña, un desplegable donde podemos tener información de hace muchos años atrás y vamos a tener información probablemente la más actualizada del año 2018, o sea, menos de 24 meses atrás, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar un poquito a planificar, pero ya de manera mucho más puntual, porque lo que vamos a encontrar aquí, de hecho, va a ser información mucho más precisa sobre el tema de la demanda, sobre cómo es el perfil del turista extranjero, pero ya en detalles mucho más precisos, ¿no? En este momento no voy a hacer un barrido más profundo porque esto ya nos va a llevar a otro instruccional, pero sí les anticipo que aquí específicamente en Conoce al turista extranjero vamos a encontrar información muy rica sobre el tema del perfil de la demanda, ¿no? Cuánto viajan, con quiénes viajan, qué tipo de modalidad utilizan para planificar su viaje, de qué ciudades del extranjero llegan, cuánto tiempo se quedan, cómo proporcionalmente están divididos por género, por grado de instrucción. Vamos a ver el tipo de transporte que utilizan, información muy valiosa, ¿no? Que ya lo vamos a ver probablemente en el segundo instruccional o tercero, pero que en este momento, como ven, va a aparecer una cantidad de información bastante interesante, ¿no? O sea, y están divididas, como ven aquí en las pestañas, por ejemplo, podemos agrupar la información por el lugar que visitó, ¿no? Vamos a ver hay reportes sobre extranjeros que visitaron Ancash, extranjeros que visitaron Cusco, La Libertad, Lima y todos los demás que vemos aquí. Y nos vamos a enterar un poquito cómo es ese extranjero que visitó ese lugar en base específicamente del lugar del cual estemos
seleccionando, ¿no? Podemos agrupar también la data de los mismos extranjeros sobre el lugar de residencia del extranjero que nos visitó, ¿no? Si son chilenos, si son canadienses, si son alemanes, australianos y tal. Pero como les digo, vamos a ir un poquito más allá en el otro instruccional. Podemos agruparlo también por motivo de viaje, esto es muy interesante. Vamos a poder agrupar a todos estos extranjeros si queremos conocer aquellos que vienen por negocios, aquellos que vienen por congresos o seminarios, aquellos que vienen por vacaciones y aquellos que vienen por familiares, ¿no? Y también hay una agrupación que tiene que ver por el punto de salida, es decir, cuál es el punto de salida que ellos han o que se ha identificado respecto a cada uno de esos turistas, y eso también nos va a permitir tener una idea mucho más clara de lo que queremos saber respecto al perfil de ese turista, ¿no? Entonces, solamente para dar un pequeño adelanto, vamos a ver, por ejemplo, los turistas que visitaron, qué sé yo, que visitaron Ica, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito cuál es el reporte del turista extranjero que visitó Ica, ¿no? Como ven aquí, voy a agrandar un poquito la pantalla para que podamos verlo todos. Como ven aquí, el perfil del turista extranjero que visita Ica, ¿no? Al año 2018. Entonces vamos a ver, pues, por ejemplo, que el país de residencia que más visita Ica son los Estados Unidos, son los argentinos, son los españoles, son los franceses, son los alemanes. Si hablamos de turismo extranjero, estas son las nacionalidades de los turistas que más visitan Ica, ¿no? Vamos a ver que tenemos información sobre el género o el sexo, la edad, el estado civil y mucha más información que ya vamos a profundizar probablemente en el segundo webinar, ¿no? En el segundo instruccional. Entonces, esto es por el lado del turista extranjero. Tal cual como en el caso del turista extranjero, vámonos a la tercera opción, vamos a tener ya la información del turista nacional. Y aquí, tan igual como en la parte de conoce al turista extranjero, vamos a agruparlos por lugar de residencia, o sea, cómo son, por ejemplo aquí, cómo son los arequipeños que hacen turismo nacional, cómo son los huancaínos que hacen turismo nacional, cómo son los piuranos y así sucesivamente, ¿no? Para nadie es un misterio que probablemente el punto de emisión más importante de turismo nacional son los limeños. Entonces vamos a ver un poquito cómo son los reportes. Si le damos clic, básicamente vamos a encontrar información muy similar a la que hemos encontrado con la parte del turista extranjero, pero lo que hay que tomar en cuenta es que aquí ya no estamos en turista extranjero, sino que estamos en turista nacional. De aquí vamos a ver, por ejemplo, en el título del reporte, perfil del vacacionista nacional de Lima. O sea, cómo son los limeños a viajar, dónde viajan, en qué sector trabajan, como ven aquí, cuántos hijos, o sea, si tienen hijos o no tienen hijos, de qué nivel socioeconómico son. Información muy interesante para cualquier empresario, ¿no? ¿Qué motivador tienen de viaje? ¿Qué información buscan antes de viajar? ¿A través de qué medios se enteran? Etcétera, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante, pero sí me parece importante que nos demos cuenta que tanto la opción número 2 como la opción número 3 son opciones de mucha, mucha información estratégica sobre el perfil del turista que querramos analizar. Entonces, definitivamente para poder hacer un plan de marketing, para poder hacer una estrategia comercial, es importante que nosotros podamos ver cómo son estos turistas cuando visitan un determinado destino nacional, ¿no? O sea, si son extranjeros, si son nacionales, vamos a ver cómo son. La cuarta opción, vamos a encontrar reportes. A mí me gusta mucho esta sección porque nos dan información mucho más especializada, ¿no? Mucho, mucho más especializada. Y otra vez, como ya es un poco la mecánica del portal Turismo In, lo vamos a agrupar en los dos grandes grupos que ya tenemos bien, bien mapeados y establecidos, ¿no? El primero es el grupo del turista extranjero y luego viene el grupo del turista nacional. Esta vez vamos a darle clic al turista nacional y ahí vamos a encontrar reportes muy, muy especializados que definitivamente para nosotros van a ser súper, súper, súper interesantes, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, cómo es la imagen del destino de Tingo María al año 2019, es decir, cuál es la imagen que tienen los turistas respecto a este destino, cuál es su perfil, el comportamiento que tienen, si han visitado determinados lugares por fechas específicas. Vamos a ver cómo es el visitante al Amazonas, vamos a ver cómo es el visitante que llega a algunos destinos de Apurímac, vamos a ver cómo es el perfil del vacacionista nacional por grupos de viajes, si viaja solo, si viaja en pareja, o sea, vamos a ver cómo son los turistas que visitan Cuela,
cómo es el visista que prioriza el tipo de turismo de sol y playa, y así vamos a encontrar reportes muy interesantes que definitivamente si queremos explotar nosotros como empresario algún destino turístico que aparezca acá, vamos a tener la posibilidad de poder enterarnos cómo son estos turistas que de alguna manera nos visitan, cuál es el perfil que tienen, sus motivaciones, su comportamiento, ¿no? Entonces, esto va a ser súper, súper importante para nosotros porque es información muy rica, muy específica, que yo animo a la mayoría de ustedes que puedan visitar, ¿no? Aquí, por ejemplo, cómo es la imagen del destino Cajamarca, cómo es la imagen del destino Cieneguilla, la imagen del destino Huaral para los excursionistas, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que de alguna manera es información mucho más especializada y que definitivamente hay que revisar porque vamos a poder encontrar oportunidades e información que no contábamos antes probablemente, ¿no? Entonces, yo espero que ustedes puedan visitar esta parte de los reportes porque probablemente van a encontrar información muy rica, muy especializada, ¿no? Aquí vemos que hay reportes del 2019, del 2018 y así sucesivamente. Eso lo podemos ir ordenando un poquito en función a los años y también obviamente en función a si nos referimos de un turista nacional o de un turista extranjero, ¿no? Bien, esa es la parte de reportes, que de hecho es una sección que hay que revisar de manera bastante profunda, ¿no? Luego vamos a encontrar la opción de actualidad y tendencias, como ya le comentaba al principio, esta parte de actualidad y tendencias tiene que ver con más artículos, información. Esto se va actualizando muy rápido, como ven aquí, son artículos de interés, información estadística, datos, noticias, que se van dando de manera bastante rápida y fluida, ¿no? Porque al tratarse de noticias, obviamente tiene que tener una temporalidad casi inmediata, ¿no? Noticias del último mes, de noticias de los últimos meses, con datos muy precisos y que de hecho en el contexto en el que estamos nos van a permitir un poquito ir viendo cómo se va dando la película en todos estos temas vinculados al COVID, cómo están afectando al tema turístico, qué otros destinos han venido tomando algunas estrategias respecto a la situación en la que están ellos también y que estamos nosotros, ¿no? Y vamos a encontrar también cosas muy interesantes como reportes que tienen que ver con las mujeres y el turismo, experiencias memorables, China como mercado emisor. Entonces, van a encontrar información muy rica, muy actual, muy sistemática, muy frecuente, que nos va a permitir de alguna manera estar bastante actualizado, ¿no? Entonces, esto vamos a darle un clic, ¿no? Para ver cómo lo visualizamos. Y si ven, son entornos muy sencillos. Aquí vamos a encontrar un video también. Y como ven, esto se va actualizando mes a mes con información fresquita, ¿no? Información que nos va a servir, ¿no? Descubre, por ejemplo, en este artículo o en este video, descubre 6 futuras tendencias mundiales del consumo. Vamos a ver un reporte de la Organización Mundial de Turismo, ¿no? Un artículo que nos brinda PROMPERÚ y elaborado específicamente para que el empresario pueda tener esta información. Cómo trabajar el tema remoto, laboralmente hablando. Es una infografía. Y son datos muy cortitos, son artículos, videos muy cortitos, pero que nos permiten tener una actualización bastante interesante, ¿no? Eso es por el lado de actualidad y tendencias. Entonces, como ustedes ven, vamos a volver a la página, ahí está, la página de Turismo Inc. La última opción es la opción COVID, que es una opción que como es natural, se ha generado a partir de lo que ha venido pasando. Y me parece que vale la pena revisarlo porque vamos a encontrar también información relacionada no solamente sobre lo que va elaborando PROMPERÚ, sobre algunos tips o algunas recomendaciones respecto a la situación, sino también vamos a encontrar información de otras fuentes, ¿ok? Fuentes como la OMT, fuentes como, qué sé yo, los propios organismos multilaterales vinculados al turismo. Entonces, vamos a encontrar esto, ¿no? Información que viene de fuentes formales, de fuentes confiables y que de alguna manera son importantes que el empresario las tenga claras y que probablemente pueda encontrar por ahí alguna amenaza que se pueda dar en el futuro inmediato o de repente una oportunidad, ¿no? Vamos a ver pues que las fuentes que encontramos aquí, tenemos temas del diario Gestión, tenemos fuente de Perú Top Publications, vamos a encontrar artículos del Harvard Business Review, artículos de la OMT, artículos de Adventure Travel Trade Association, o sea, vamos a encontrar información muy interesante que de alguna manera está aquí para nosotros y que ya ha sido filtrada, chequeada,
revisada para que no tengamos la duda de que es información en la cual podamos confiar, ¿no? Entonces, eso es un poco la plataforma. Se van a dar cuenta que hay mucha información que definitivamente un instruccional no está hecho para mostrar exactamente toda la información, pero sí para motivarlos a ustedes a que puedan visitarla. Y visitarla por una sencilla razón. Probablemente una de las cosas que más necesita un empresario turístico en este momento, y lo ha necesitado siempre, es, quizás ahora más, la información estratégica que le permita conocer un poco más al turista e ir conociendo cómo también esta situación que vamos pasando, cómo va a ir cambiando ese comportamiento, ¿no? O sea, creo que definitivamente va a haber un aporte muy grande del portal hacia la parte estratégica de ustedes como empresarios, porque necesitamos información para poder ejecutar los planes comerciales que podamos tener en miras de salir adelante al margen de la situación. Entonces, me parece muy interesante, vamos a ver que hay mucha información y vamos a ver que además vamos a poder ir revisando, es un poco ya lo que hemos venido viendo, y por último me gustaría, aquí ya hemos visto la biblioteca de reportes, los perfiles, pero sí me gustaría entrar un momentito a la plataforma de videos en YouTube, ¿no? Donde les va a permitir a ustedes entrar a un canal, ¿no? Entrar a un canal específicamente elaborado por PromPerú, donde definitivamente sería importantísimo que se puedan suscribir, ¿ya? Una vez que ustedes se suscriben, cada vez que aparezca un video, pues de alguna manera les va a llegar una alerta para que sepan de que ya hay información nueva, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta, señores, que aquí hay información sobre cómo crear un startup en turismo. Aquí está, bueno, Guillermo analizando oportunidades en el turismo receptivo, en el turismo interno. Vamos a ver conferencias sobre tendencias y proyecciones y temas de hábitos dentro del turismo, cómo funcionan los operadores. O sea, hay mucha información muy interesante, ya de manera audiovisual, de manera mucho más fresca, que van a poder observar, ¿no? Este video muy interesante sobre cómo crear un startup en turismo, y a los que ya la tienen creado probablemente tener algunos ajustes respecto a cómo ha venido desarrollándose su negocio, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante para todos poder mirar esta sección que tiene que ver específicamente con la biblioteca multimedia, ¿no? Entonces, yo les sugiero que empecemos a revisar el portal de manera integral, porque si se han dado cuenta hay mucha información, pero al margen de que la información sea muy vasta, yo creo que aquí lo importante es que a medida que hemos tenido ese instruccional, hemos venido viendo de manera bastante concreta cómo vamos a poder encontrar esa información que necesitamos, ¿no? Específicamente por destino, por tipo de perfil, en los reportes especializados, si hablamos, pues, qué sé yo, de un turista de aventura y cómo se maneja en el Perú, etcétera, etcétera, eso lo vamos a encontrar en Turismo In, y me parece que es súper valioso para el empresario poder tener una idea clara de cómo funciona esto, ¿sí? Bueno, yo les agradezco mucho, nos veremos en un segundo instruccional ya para conocer un poquito cómo es el turista extranjero y los reportes que podemos sacar de la plataforma Turismo In. Muchas gracias.